Hola, en este video trabajaremos la parte de graficación. Encontramos muchas veces algunos letreros que nos indican qué significan y eso no sería necesario si nosotros pusiéramos solamente la figura. La graficación cumple una actividad que es la de presentar la información. Recordemos que muchas personas al momento de ver números se asustan y intencionalmente se retiran del área. Nosotros con las gráficas lo que buscamos es dar a conocer dicha información sin necesidad de que los lectores tengan que ver un montón de números que los espanten. Hay muchos tipos de gráficas, por ejemplo las poligonales o gráficas de frecuencia. En las poligonales o gráficas de frecuencia encontramos que la clase siempre se presenta en el eje de las X y las frecuencias absolutas o relativas se presentan en el eje de las Y. Encontramos que las poligonales siempre tienen forma de montañita, no necesariamente esta forma, pero que suben y bajan, es decir, hay que anclarlas aquí al inicio poniendo un dato anterior con 0 frecuencias y un dato posterior con 0 frecuencias, hay que anclarlas. Si nosotros encontramos que el inicio de esa gráfica está muy lejos del 0, entonces vamos a hacer un doblez de línea. Encontramos que también se pueden presentar en tercera dimensión. Y también tenemos los histogramas o gráficas de barra que son muy utilizados. El histograma o gráficas de barra es importante que ocupemos otra vez la clase en el eje de las X y la frecuencia absoluta o relativa en el eje de las Y. En este caso tenemos colores muy bonitos, se puede presentar así y se puede presentar como en este caso con 3 dimensiones o con 2 dimensiones. Nada más que recordemos que es importante poner en el eje lo que significa. Por ejemplo, aquí dice miles, pero no dice miles de qué. No tiene un título general y me dice países, pero están enumerados. Me falta un cuadro aquí a un lado que me indique cuál es cada uno de los países con la correspondencia a los números que se presentan. Podemos hacer histogramas comparativos donde, por ejemplo, aquí tenemos una distribución de calificaciones de 2 cursos y podemos comparar. Aquí sí están bien puestos los títulos porque nos estamos refiriendo a las notas que obtuvieron los grupos y cuántas personas de cada grupo obtuvo ese tipo de notas. Además tiene su cuadro para complementar la información que presentamos aquí con los diferentes colores. En el caso anterior trabajamos las barras verticales, aquí también se pueden presentar las barras horizontales y también lo presentamos de manera comparativa. En la actualidad se dice que ya no es necesario poner la cuadrícula que antes teníamos, por lo tanto le está agregando el dato específico a cada una de las barras para poner un conteo y ser más fácil la interpretación. Es importante que cuando hagamos un histograma no saturemos tanto la información a menos que sea indispensable, porque si no el lector va a ver demasiadas barras y no va a comprender la intención del diagrama. Es importante también que usemos colores, que usemos dimensiones, que usemos datos, pero tampoco podemos saturar, ¿no? O sea, aquí no distinguimos el tamaño de cada una de las barras, está muy saturado, de hecho, ni siquiera se distinguen los títulos, no tiene título general, etc. Entonces esto es mucho trabajo que al final no va a producir frutos porque está muy saturado. La curva ojival hace referencia a la ojiva de una bomba, es decir, la curva ojival siempre va hacia arriba. ¿Qué es lo que ocupamos en la curva ojival? Otra vez ocupamos en el eje de las X las clases o categorías y en el eje de las Y vamos a usar frecuencias, pero siempre vamos a usar las frecuencias acumuladas.
ya sean absolutas o relativas. La curva ojival entonces va para arriba todo el tiempo y solo abre, es decir, solamente la vamos a anclar aquí al principio y siempre ocupa, insisto, frecuencias acumuladas. En este caso están presentando de hecho del lado derecho los valores, ya que la mayoría de la gráfica se encuentra de este lado, entonces es más fácil la lectura. Esta es de otra vez líneas y puntos, otro tipo de curva ojival. Podemos hacer también comparativas. Y después tenemos los pictogramas o ideogramas. Estos nos funcionan muchísimo cuando trabajamos con personas que no manejan el mismo idioma, o con niños, o con personas que tienen algún problema de aprendizaje, etc. El pictograma o ideograma, por presentar elementos gráficos, es mucho más fácil de comprender. Entonces esta, por ejemplo, la podemos trabajar muy bien con los niños para ver cuál es el que deletrea mejor, y ellos con simplemente ver las caritas entienden lo que estamos presentando. Esto indica que la gráfica o la estadística puede ser universal, ¿no? O sea, sirve para todo tipo de personas. Tenemos, por ejemplo, se ocupa en todo, ocupamos en la parte de biología, la podemos aplicar aquí en la parte escolar, la podemos usar en la parte médica o de laboratorios, donde encontramos gráficas que llaman muchísimo la atención y que cumplen con el objetivo de lograr informar, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en un gimnasio, estas palabras están en portugués, pero a lo que la incluí porque aquí encontramos que cada muñequito tiene un valor, es de 6 atletas. Entonces, por ejemplo, podemos ver el viernes tenemos 1, 2, 3 de 6, son 18, más este que es la mitad son otros 3, van 21 atletas el viernes al gimnasio. Entonces siempre hay que poner un elemento que nos hable de la equivalencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos los habitantes que hay en cada país, pero como al final, aunque cada muñequito representa 1 millón de habitantes, pues también se incluyen las notas al final para que sea más fácil la interpretación. Bueno, se ocupa también para niños, insisto, para bibliotecas, etc. Podemos tener la gráfica de pastel, sectores o pie, como gusten llamarle, y siempre estas, casi siempre cuando tenemos muchos sectores aquí, presentamos una tabla de datos que nos ayuda a hacer la interpretación. Es importante que recuerdes que cuando tiene muchas partes, muchos sectores, lo preferible es no presentar una gráfica de pastel, porque si tengo muchos pedacitos chiquititos, va a ser difícil distinguir cada uno. Lo que sí debemos presentar en la de sectores son los porcentajes. Entonces, en la parte de diseño, cuando nosotros le damos clic a la gráfica, nos presenta o nos ofrece un grupo de gráficas que presentan un porcentaje y que nos ayuda a que sea una presentación más profesional. Podemos hacer combinaciones o podemos hacerla en tercera dimensión. Y aquí, por ejemplo, no tenemos datos, pero si vemos cuántas universidades hay de un lado y del otro, pues es muy fácil y ni siquiera hay un número que nos angustie, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho. Hay que tener mucho cuidado con la ortografía. Estamos trabajando el área de presentación de información. Si nosotros presentamos información que tiene faltas de ortografía, el lector va a dirigir su atención a la falta de ortografía y no a la intención que tenemos para que vea la gráfica, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado y siempre poner cuáles son los elementos de una gráfica, es decir, los títulos de los ejes, el título general, si es necesario un cuadro de aclaraciones, mostrar si es una
es una población o se trata de una muestra, de qué porcentaje o cuántos elementos trabajaron en él, dónde se realizó la investigación, qué documento, cómo se realizó la investigación, cuál fue la herramienta, de dónde sacamos todo, quién fue el responsable, quién fue el autor. A veces recabamos la información y pasan 3 meses o 4 y no la hemos presentado. También hay que poner cuándo se presenta, etcétera, ¿no? Todos los elementos que le den certeza al lector del lugar de donde salió la información. Bueno, pues eso es todo. Espero que este video te sirva y nos vemos en el próximo.